noches, dependiendo de donde se conecten. Como un miércoles más, bienvenidos al capítulo virtual. Aquí nos estamos reuniendo para compartir conocimiento acerca de SQL Server. Recordar los próximos eventos, vamos a tener al MVP, MCM, Warner Chávez, tocayo costarricense, vive en Canadá, que nos va a estar hablando del tour de las plataformas de base de datos como servicio. Todos los que hemos oído hablar acerca de cloud computing, servicios en la nube, Warner nos va a llevar por diferentes servicios que se están dando en este momento. Seguidamente, vamos a contar con César Oviedo, otro costarricense, pero ese sí vive en Costa Rica, el cual nos va a hablar de What is New in Integration Services. Eso va a ser el 6 de julio. Y seguido con un buen amigo colombiano, Henry Troncoso, que nos va a hablar acerca de Power BI, no BI, transforma tus datos. Recordarles que si por A por B se pierden una sesión o se ven la sesión y quieren volverla a ver, nosotros estamos subiendo estas sesiones al YouTube de la comunidad. Lo pueden accesar mediante User Spanish Pass BC. Nosotros anunciamos todos y cada uno de los eventos en las diferentes redes sociales, Facebook, LinkedIn y Twitter. Los invitamos cordialmente a que se nos unan, a que nos sigan en esas redes sociales para que puedan conocer de los diferentes eventos. Pueden ser que unas sesiones les agraden más que otras y tal vez puedan pasar a acompañarnos a alguna de ellas. Seguido es el SlideShare, que es donde por lo general publicamos la presentación del speaker del día para que ustedes puedan darle un vistazo a ver si lo que van a ver, lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy o el día que se está publicando es de sobrado. Así que los invitamos cordialmente a que nos sigan tanto en las redes sociales como en los diferentes canales de comunicación. Nosotros tenemos un capítulo de paz, que es un capítulo virtual. Aquí está la lista de todos los capítulos. Solamente piensen qué quiere aprender: DBA Fundamentals, Big Data, Oracle y SQL Server, Data Science. Hay diferentes capítulos para poder estarse actualizando con los últimos movimientos en la parte de tecnología de los rangos, ni siquiera solamente SQL Server, sino en el esquema de datos de la plataforma de datos. Recordarles que este trabajo llega gracias al voluntariado tanto de nosotros los organizadores como los speakers, con el afán de poder compartir el conocimiento y propagar el mismo. Así que los invito a que ya se unan, ya sea a un capítulo virtual o un capítulo presencial. Ellos, los organizadores, van a agradecer muchísimo su colaboración. Como les comentaba, nosotros somos parte de PAS, Professional Association of SQL Server. Para poder usted tener acceso a todo esto que le acabo de decir, tiene que registrarse. Recuérdense que su membresía es 100% gratuita, no tiene que pagar nada. Igual si quiere saber más de PAS, puede ir a sqlpass.org. El Facebook es sqlpass.org, las Facebook, LinkedIn, ahí está también la información. Y el Twitter es sqlpass. Como dije, el registrarse en PAS no tiene ningún costo, así que los invito cordialmente a que creen su cuenta en sqlpass. Seguido, hoy tenemos la compañía de un buen amigo, un Data Platform MVP también, DPA de SolidQ, es José Ayas López, quien nos va a estar hablando de quiero aprender T-SQL. Para todos los que queremos aprender T-SQL, entonces lo dejo con Ayas. Ayas, bienvenido al capítulo virtual. Te dejo, son todos tuyos. Ok, muchas gracias. Primeramente, buenos días y buenas tardes para algunos. Este es un tema un poco básico. Quiero aprender TSQL. El objetivo principal de esta sesión no es tanto teoría, sino es ver un poco de código, ver lo que los han enseñado las universidades, poner algunos tics, cómo formatear determinadas queries,
poder utilizar cursatividad, conocer por lo menos que existen funciones de SQL Server que se llama Window Function, saber que SQL Server soporta desde hace mucho tiempo vistas indexadas, utilizar vistas en línea para resolver problemas que en algunos casos pueden ser muy comunes. Entonces, esta sesión, más que todo, va a dar como pequeños escenarios que nosotros podríamos utilizar si nosotros pudiéramos o estudiáramos más SQL. Por eso se llama la sesión Quiero aprender SQL. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos porque no sabemos que existen más funcionalidades en SQL Server. Entonces, esta sesión, más que todo, son demos y al final un pequeño resumen de lo que vimos. Entonces, vamos a iniciar ya con la sesión, que es ya con las demos. Ok. En este caso, tenemos SQL Server. Yo tengo una solución donde tengo los scripts que vamos a utilizar. Esta solución yo se las puedo compartir posteriormente si a alguno de ustedes les interesaría ver el código, en el cual tenemos un script que hacemos el deploy de la base de datos que vamos a utilizar, genera el llenado de los datos, y una vez nosotros tenemos el ambiente con el que vamos a trabajar, vamos a comenzar con algo muy sencillo, que es la parte de los benditos formatos de fechas para cuando los piden algún reporte, digamos. Generalmente los reportes quieren ver el nombre del mes, quieren ver la fecha separada por año, mes, día. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, en este caso, es tomar el campo de fecha que nosotros vamos a utilizar y comenzamos a utilizar funciones para comenzar a separar la fecha. En este caso, este query lo que hace es, primeramente, obtener el año, obtener el mes en el formato que quiero presentar en el reporte y generar un conteo de órdenes, es decir, cuántas órdenes vendí y cuánto suma esas órdenes. Entonces, al tener este requerimiento, nosotros lo que hacemos es, primero, utilizar una función de year, que muchos de nosotros ya hemos utilizado. Posteriormente, utilizamos la función mount, que esta función devuelve un entero. Entonces, como muchas veces no quieren ver 1, 2, 3, 4, 5, utilizamos un query y quemamos enero, febrero, marzo, abril. Entonces, y posteriormente, como necesitamos aplicar funciones de agregación, que es el count y el distance, tenemos que utilizar un goodby. Como pueden ver, realmente este es un query muy sencillo y estamos utilizando un montón de líneas. Entonces, si nosotros ejecutamos este query, vamos a obtener lo siguiente. Obtenemos 5 registros, porque estamos analizando el año 2008. Ahora bien, ¿cómo puedo simplificar esto? ¿Cómo pudiera hacerlo más fácil? Entonces, en SQL Server hay una opción muy interesante, digamos, que se llama choose. Choose lo que hace es funcionar como un arreglo. ¿Cómo funciona con arreglo? El primer parámetro, yo indico un índice. Un índice para poder seleccionar los valores que tiene el arreglo. En este caso, este es un arreglo en base a los meses que yo tengo en el año. Entonces, ¿qué hace esto? Viene e internamente toma el mes, que puede ser de 1 a 12, y dependiendo del mes, él va viendo el índice que va a utilizar. Entonces, si vemos acá, yo tengo menos líneas de código. Entonces, simplificamos todo esto en este pequeño código. Ahora bien, ejecutémoslo, a ver si devuelve los mismos 5 resultados. Y en efecto, devuelve lo mismo. Lo único que hay que tomar en cuenta, digamos, es que internamente el choose
genera un case. Al final, el SQL Server tiene un case, pero yo lo tengo en una sola línea. Entonces, eso me ayuda a simplificar código. Entonces, esta es una forma de poder venir y comenzar a utilizar formatos en base a índices. Ahora bien, también existe otra forma, y es un poco más simple que las anteriores, que es utilizar los formatos de SQL Server. SQL Server como tal maneja diferentes lenguas. Entonces, si nosotros sabemos que en este caso el mes está en español, yo puedo venir y comenzar a jugar con SQL Server y utilizar funciones para poder simular lo que yo tengo acá. En este caso, aunque mi SQL Server está en inglés, yo puedo venir y decirle que utilice en español. Entonces yo puedo utilizar la función format y decirle que venga, que tome la fecha, que utilice el formato, es decir, lo que quiero que devuelva de esta fecha, y que utilice el language o la cultura. En este caso, si ven acá, tengo un código pequeño y es un poco más manejable que el anterior. Entonces, si ejecuto este query, me debería devolver las 5 líneas que teníamos. Entonces, le damos acá. Solo hay que tomar en cuenta algo, y esta es una de las desventajas. El utilizar el format de alguna u otra forma es extremadamente lento. Digamos, si ustedes ven los queries anteriores, devolvían la información en poco tiempo. Ahora bien, al utilizar esta función, lo que estoy perdiendo yo al ganar menos líneas de código es rendimiento. Vamos a ver cuánto tarda. Entonces, todas las opciones tienen un pro y un contra. En este caso es el performance. Tardó 49 segundos. Eso es extremadamente prohibitivo para la comparación de los otros queries, pero obtengo el mismo resultado. Puede ser que en otros escenarios esto se comporte de una forma correcta. Lo que sucede es que yo tengo tablas extremadamente grandes. Ahora bien, digamos, es muy sencillo. Format, el valor que quiero formatear, el formato que quiero y la cultura. Ok, entonces, muy poco código. ¿Cuál podría ser la mejor opción? Trabajar también con las language. En este caso, yo puedo venir y comenzar a jugar con la configuración de SQL Server. La configuración de SQL Server, por defecto, se configura en un lenguaje. Entonces, yo puedo venir y decirle momentáneamente que para la sesión que yo estoy utilizando, utilice un language de español y puedo utilizar una función que se llama datename. Este datename lo que hace es devolverme el nombre de el atributo que yo indico, que puede ser el mes o el día. En este caso, cuando yo seteo Spanish, automáticamente, aunque esté en inglés, cambia el formato de la language de SQL a español. Entonces, pero eso solo es para la sección activa, no afecta a los demás. Entonces, si yo ejecuto este query, tengo menos líneas de código, tengo un buen rendimiento, con la única condición de que yo estoy con SQL Server para poder cambiar la configuración de la language. Y al final, cuando yo termino de ejecutar, regreso a la language original, que yo la consulté inicialmente en la variable que tengo acá. Entonces, si nosotros tendríamos que crear un procedimiento almacenado complejo que va a utilizar mucho los formatos o palabras en español que pudiéramos recuperar con comandos, esto puede ser una buena opción, jugar con las lenguas. Aunque hay que tomar determinadas precauciones, porque si nosotros no utilizamos bien el contexto de la sesión, posiblemente pudiéramos cambiar todo el SQL Server y
generar un problema posterior a la compatibilidad de datos, ya que cada lengua como tal tiene un soporte de caracteres, tiene un soporte de datos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las desventajas, que hay que tener mucho cuidado para utilizar estas funciones. Ok, esto fue algo muy sencillo. ¿Qué vimos? Primero, un case básico para poder separar muchas líneas de código. Segundo, vimos la opción del choose, que internamente implementa un case en base a índices. Posteriormente, vimos la función format, que es extremadamente lenta, pero que al final cumple con lo que nosotros necesitamos. Y por último, vimos la parte de jugar con las lenguas y utilizar funciones que retornan nombres. Ok, vamos a ver otras líneas de código. ¿Cuántos de ustedes han escuchado los conceptos recursivos? Los conceptos recursivos o tablas recursivas son tablas en las cuales yo almaceno información que depende de otro registro que está dentro de la misma tabla. Un ejemplo típico es la parte de los empleados. Entonces, la parte de los empleados, generalmente uno como empleado tiene un jefe. Y el jefe como tal sigue siendo un empleado. Entonces, puede ser que el jefe tenga otro jefe y que el jefe esté a mando de un vicepresidente y que el vicepresidente esté al mando del presidente. Ok, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo obtengo la información de quién es mi jefe? En este caso hay una recursividad. Yo posiblemente pudiera diseñar un query que al final generara whites para consultar la dependencia de quién es mi jefe. Ahora bien, existe una forma de simplificar eso que se llama recursividad. Y es por medio de CTE. Los CTE como tal son como subconsultas, o veámoslo así, tablas temporales en memoria que podemos utilizar en nuestros queries. En este caso, si vemos acá, el query tiene dos partes. Primero, hay alguien que no tiene un jefe, y de ahí partimos. ¿Por qué hay alguien que no tiene un jefe? Porque, digamos, si llegamos al escalón final de nuestra organización, él ya no va a tener ningún jefe. Entonces, a partir de esto venimos y comenzamos a consultar los empleados que dependen de este jefe, que posiblemente sean los vicepresidentes. Entonces, ¿qué pasa? Partimos de este punto, que es el primer registro, lo guarda en el CTE recursivo y posteriormente él está ejecutando este query y toma como referencia el primer registro, que es el que tiene o el que no tiene jefe. Y así va haciendo join, donde yo tengo el empleado, que es el primer jefe, versus quien lo manda, que es el manager. En este caso, él va a hacer este query dependiendo de los niveles que tengamos en nuestra tabla. Si tenemos 5 niveles, él haría recursividad 5 veces. Y al final, nosotros devolveríamos un query de esta forma, donde yo tengo que la persona que cumple la primera condición es el CEO. Y posteriormente, yo tengo un vicepresidente, que es, digamos que el primer nivel, o mejor dicho, el que depende del jefe 1. Ahora bien, el vicepresidente como tal tiene a mando a personas que están en administración o son managers, que son 2. En este caso, ellos dependen en la línea de mando de
del vicepresidente, que es Fund Down. Ahora bien, estos dos que vemos acá tienen empleados a cargo de ellos, que son los representantes de ventas. Entonces, si vemos acá, el 5 es Bump, el 3 es Len. Entonces, él automáticamente va armando la estructura jerárquica para poder ver la información de nuestros empleados y ver la dependencia de estos empleados. Entonces, ¿cómo lo hubiéramos solventado? Posiblemente con un white, posiblemente con un cursor, pero utilizando los queries recursivos, nosotros podemos simplificar el código y hacerlo un poco más entendible. Esto puede ser que alguna vez hemos tenido que enfrentarlo a este problema y la recursividad puede ser una buena opción para solventar este problema. Si ven acá, el rendimiento es muy aceptable porque estamos utilizando CTE y como mencioné, los CTE se comportan como tablas temporales en memoria que podemos hacer referencia en nuestros queries. Es decir, esta se convierte en una tabla que al final nosotros la utilizamos acá. Ok, ahora vamos a ver otro código, que este ya es un poco más complejo. Ok, muchas veces nosotros tenemos que calcular información de grupos sobre grupos. Digamos, es muy difícil de explicar. Un ejemplo podría ser que nosotros tenemos N clientes. Estos N clientes como tal, nosotros los queremos analizar en base a las compras que ellos realizan. Es decir, digamos, si estamos en una transnacional o si tenemos personas que realizan ventas como dealers, nosotros podemos ver qué dealers vende más y cuáles son las mayores ventas que él ha utilizado. Entonces, en este caso, yo puedo tener un requerimiento donde yo tenga que analizar los clientes o los supplies y ver cuáles son las 3 mayores ventas que han realizado cada uno. Entonces, lo primero que se nos puede ocurrir a nosotros, como yo tendría que realizar una consulta por cada supplies, yo tendría que generar una tabla temporal o generar un cursor que por cada supply obtuviera las tres mejores ventas o mejores compras, lo que sea en este caso. Y en este caso yo tendría que venir y mi solución podría ser un cursor, que los cursores generalmente son prohibidos. Entonces yo declaro las variables que voy a utilizar para obtener la información. Posteriormente yo creo una tabla temporal que en este caso tiene la metadata de las variables que voy a utilizar para consultar la información y que solo guarde la metadata en base a un top 0. Aquí no va a insertar ningún registro, sino que va a crear la tabla temporal con la estructura que está definida por cada variable. Posteriormente, vengo yo y genero un cursor, y este cursor puede ser en base a clientes, puede ser en base a tiendas, puede ser en base a cualquiera entidad que queramos utilizar como agrupador, en este caso del surprise, y posteriormente comenzamos con lo típico de un cursor, que lo abrimos, y en este caso ya comienza el bucle. Aquí vamos por cada uno de los supplies realizando una consulta de un toque. Entonces, aquí venimos y vamos utilizando el producto, digamos, los agrupadores y las sumas, y vamos ordenando de mayor a menor y devolvemos específicamente los 3 mejores, ya que en el TOC definimos que fueran solo 3, y vamos así haciendo el bucle con el cursor hasta que terminemos. Posteriormente cerramos el cursor y vemos el resultado que está en nuestra tabla temporal. Si se fijan, es muchas líneas de código. Primero las variables, posteriormente la tabla temporal, después utilizar el cursor, posteriormente consultar individualmente por cada uno de los supplies
y al final devolver la información, cerrar el cursor y eliminar la tabla temporal. Entonces es mucha línea de código. Si vemos el resultado y vemos los tiempos de respuesta, que un cursor es extremadamente lento, porque él va generando consultas individuales, o mejor dicho, consultas por bucles. Entonces quiere decir que si yo tuviera 1.000.000 de supplies, yo tendría que hacer 1.000.000 de consultas, y eso es lento. Entonces, en este caso, yo tengo esto. Tengo el supplies SWRXU, y la venta de estos productos que él realizó fueron las mayores, y así voy sucesivamente por cada uno de los supplies. Al final, tengo un query que tardó 18 segundos para devolver solo 71 líneas. Entonces, esto es lo que muchos de nosotros haríamos en un escenario donde tendríamos que hacer agrupamientos de agrupamientos para devolver información. Ahora bien, ¿cómo lo pudiéramos solventar? Existen muchas maneras de solventarlas. Una forma sencilla pudiera ser comenzar a utilizar Window Need Function. El Window Need Function como tal son funciones de SQL Server que nos van a permitir trabajar con conceptos de ventanas o particiones de datos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hablo de ventanas y particiones de datos? Porque en este caso, si se fijan bien acá, en el query anterior del cursor, nosotros trabajábamos en base a los supplies. Ahora bien, cada supplies tenía su partición de datos o tenía su set de datos sobre el cual yo calculaba la suma. En este caso, yo pudiera venir y decir, ok, genérame un concepto de particionamiento, es decir, trabajame el query por cada supply y numerámelo, que el row number lo que hace es una numeración 1, 2, 3, 4, 5 en base al supplies. Pero esta numeración tiene que ser en base al cálculo de las ventas. El cálculo de las ventas como tal, si lo vemos acá, es como un query correlacionado, donde yo tengo un subquery que va consultando el detalle de las ventas en base al producto que yo estoy realizando. Entonces, si ven acá, se mira un poco complejo. Entonces, pero comparado al cursor, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque creamos una tabla temporal y posteriormente solo filtramos las posiciones que sean menor a 4. ¿Por qué? Porque me interesan las 3 primeras. Si yo ejecuto este query, tardó menos de un segundo y obtuvimos el mismo resultado de los 71 registros. Ahora bien, ¿cómo lo puedo volver a simplificar? Yo puedo venir y hacerlo un poco más sencillo. En este caso, utilicé tabla temporal, utilicé un subquery para calcular los productos. Ahora bien, yo puedo venir y siempre utilizar la función y utilizar inner joins para poder similar eso. En este caso, yo estoy haciendo el cálculo en este aspecto, en este lado, y al final no estoy utilizando un query subrelacionado, sino que por medio de inner join yo estoy realizando la tarea anterior y para poder similar eso estoy utilizando el group by. Entonces, si yo ejecuto este query, tendría los mismos 71 registros, con la diferencia de que el anterior fue un poco más eficiente, este tardó un segundo, y voy comenzando a simplificar más. El problema del anterior, si ven acá, es entender este subquery o query correlacionado que estamos utilizando. En este caso ya no utilizo eso, sino que por medio de join. Ahora bien, podemos seguir simplificando, donde yo puedo venir y
Es decir, ya no quiero utilizar tablas temporales, porque las tablas temporales de una u otra forma tienen una pequeña desventaja de que se escriben en disco. Entonces, y estamos utilizando TenDB. Ahora bien, yo puedo utilizar siempre el concepto del row number y utilizar un query correlacionado o un subquery para poder solventar ese problema. Yo tengo siempre los supplies y hago un right join, o puede ser digamos, en este caso es un right join porque aquí va a devolver más registros. Acá venimos y siempre utilizamos el row number por supplies y aplicando el ordenamiento en base al supplies y a la suma de los productos que él vende. Entonces, si ejecutamos este query, vamos a obtener siempre los 71 registros y con un tiempo aceptable. Entonces, en este caso, la única ventaja es de que ya no estoy utilizando tablas temporales, pero el query como tal sigue siendo un poco difícil de entender. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando un query correlacionado, o algunos le llaman subqueries. Entonces, está un poco complejo. Ahora bien, ¿cómo puedo seguir simplificando? Entonces, una forma de simplificar es utilizar las famosas funciones en línea o inline functions, que lo que vamos a hacer es la parte que tenemos acá, esto que vemos acá, o si lo vamos a ver acá el cursor, en el cursor tenemos esta parte donde nosotros consultamos el top de las 3 ventas mayores del supply en base a los productos. Entonces yo pudiera tomar este pequeño código que ven acá y convertirlo en una función en línea. Que la función en línea como tal, una de las ventajas es que puede funcionar o puede retornar valores como tablas. Entonces, ¿qué pasaría, digamos? Que por cada supplies que yo estoy ejecutando, me devolvería un set de datos. Y este set de datos serían los que yo defina en el token. Entonces, ven acá, tengo el query que tenía ya en base a parámetros. Una vez yo tenga la función en línea creada, creo que no la he creado todavía, que al final es una función que retorna una tabla, vengo y utilizo una función que se llama cross-apply. El cross-apply funciona con subqueries o con funciones en línea. ¿Qué es lo que hace? El cross-apply funciona como un wait, así internamente, o la forma más sencilla de explicar, donde yo tengo los supplies y por cada supplies voy a invocar la función en línea que recibe estos dos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? La cantidad de registros que quiero que me devuelvan y el supply que va a consultar. Entonces, si ven acá, el código que tenemos acá lo podemos mantener fácilmente porque está segmentado. Y cuando yo realice la consulta o mi reporte reutilicen ese código, yo solo voy a tener este código pequeño. Si lo ejecutamos, voy a tener siempre los 71 registros. Con la única desventaja es lento. ¿Por qué? Porque funciona como un while, similar al cursor. Tardaron 23 segundos. No, sigue cargando datos. Entonces, aunque simplifiqué código, utilicé funcionalidad para reutilizar código, al final el rendimiento puede ser un factor por el cual no debemos utilizar. Puede ser que en algunos escenarios esto sea bastante aceptable, pero para otros no. Entonces, el obtener la información de los 71 registros me costó a mí 47 segundos. Cuando con las otras funciones o la otra forma de hacerlo, era mucho más transparente y mucho más limpio. Ahora bien,
¿Cómo lo haría yo? Yo utilizaría el Common Table Expression. Y lo vimos al inicio con las CTE recursivas. CTE significa expresiones comunes de tabla. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros utilizamos el query de clasificación, que en este caso yo puedo utilizar una función de row number, como lo hicimos anteriormente, o puedo utilizar funciones de rango para poder clasificar los montos sumados. Lo que el rango lo que hace es dar una ponderación en base a los montos que tenemos acá. Entonces, el CTE lo que hace es tomar todos los supplies, todas las órdenes, y viene, las agrupa por supply y genera la sumatoria de eso. Una vez tenemos eso, que aquí ya no tengo, no sé, digamos, aquí tengo todos los registros, puede ser de que un supply tenga 10.000 registros, quiere decir que yo tengo 10.000 RAM, pero solo me interesan las tres primeras. Entonces viene acá y le pone el RAM 1, 2, 3 en base a los registros. Posteriormente yo vengo, tomo todos los registros y voy a tomar el CTE y sobre esto le voy a decir que me devuelva únicamente los registros de cada supply que sean menor o igual al toque que yo estoy buscando. Entonces, si lo ejecutamos acá, obtendría el mismo resultado de los 71 registros en menos de un segundo. El problema de utilizar este tipo es que muchas veces, si utilizamos mucho CTE, el query se vuelve un poco ilegible. Pero si tenemos solo un CTE, es fácil de mantener porque sabemos que tenemos segmentados los queries que al final los reutilizamos en la sentencia de select from. Bien, hay otra forma de realizarla. Si yo tuviera que utilizar este código o este cálculo en, pongámosle, en 100 queries, exagerando, no lo tendría que escribir 100 veces. Utilizar una función en línea y pagar el precio del rendimiento, que no me parece tan lógico, o pudiera comenzar a crear un concepto de vistas. El problema de las vistas como tal es que son queries o son datos que se ejecutan en el momento. Y eso siempre tiene un costo de procesamiento. Ahora bien, yo pudiera utilizar un concepto que se llama vistas indexadas, que lo que hace es materializar la vista en un índice cluster. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, creo una vista. Crear vista, como todos los creamos. La diferencia es que es una vista que va a estar atada al esquema. Entonces, cuando creamos la vista como tal, nosotros tenemos este query. Ok, ahí estamos bien. Creamos la vista. Y para que sea materializada, tenemos que crear el cluster index sobre la vista. Por eso utilizamos el esquema binding, que lo que hace es preparar esta vista para poder ser materializada. Entonces, creamos la vista y posteriormente creamos un índice único de tipo cluster. ¿Sobre quién? Sobre la vista que acabamos de crear, que se llama consolidado supplies. Y ponemos los campos que van a estar en el índice cluster. Lo ejecutamos y ahora ya tenemos la vista materializada. Entonces, si yo vengo y comienzo a utilizar queries que puedan reutilizar la vista, por lo menos este ejemplo es muy sencillo. Si vemos internamente el plan de ejecución,
está utilizando la vista indexada. No se está yendo por la tabla, porque él puede hacer una reescritura del query para poder utilizar la vista. Entonces, yo vengo y utilizo la vista. Simplifico código. Entonces, la puedo reutilizar de varias formas. Si ven acá, hay algo interesante. En este caso, yo estoy utilizando la vista. En este caso, no estoy utilizando la vista en el query, pero internamente el query que tenemos acá es similar al query que tenemos aquí. Lo que hace SQL Server es analizar el plan de ejecución, para determinar cuál es la ruta más corta. Si dentro del plan de ejecución y por medio de las estadísticas, él determina que realmente este query se puede mejorar utilizando el índice cluster o la vista indexada, él hace una reescritura del query e internamente va a utilizar la vista indexada. Si vemos acá, es extremadamente rápido. Veamos el plan de ejecución. En este caso, el plan de ejecución no está utilizando orden details, no está utilizando productos, no está utilizando supplies, sino que internamente, como el query era similar, él automáticamente tomó como origen la vista indexada. Esta es una ventaja de la vista indexada, que si tenemos una super consulta o una consulta base que tarda un montón de tiempo o que la vamos a tener que reutilizar más de una vez, podemos utilizar una vista indexada, pero tomando en cuenta de que también el tener una vista indexada significa que vamos a pagar un costo de mantenimiento interno, que es la parte de mantener el clúster, que cuando nosotros realicemos un insert, un delete y un day, debe actualizarse. Entonces, tiene un pro y un contra el utilizar esto. Entonces, esto fue el código así de escenarios que posiblemente pudiéramos utilizar y diferentes formas que no son correctas y posiblemente algunas formas que son correctas. Ahora bien, vamos a hacer un resumen. Primero, vimos opciones de formato. El choose es utilizar una función de SQL Server para poder simplificar case, donde yo tengo un arreglo de valores que voy accediendo en base a un índice. Posteriormente yo tengo la función format que yo puedo utilizar y poder formatear, digamos, fechas, monedas, según mis requerimientos. O puedo utilizar la configuración de language del SQL Server, que aquí hay que tomar muchas precauciones, porque el utilizarla incorrectamente puede venir y hacer que tu SQL Server no funcione correctamente. De ahí tenemos los benditos cursores, que el cursor básicamente es un concepto de bucle que no deberíamos utilizar. También tenemos los subqueries o queries correlacionados, donde nosotros hacemos subconsultas para poder obtener información. Tenemos las funciones en línea, que son segmentos de códigos que podemos reutilizar porque devuelven una tabla. Tenemos los CTE, que son queries en memoria o tablas en memoria, y tenemos las pistas indexadas. ¿Ok? No sé si hay preguntas. Hola, hola. Sí, claro. Aquí tenemos un par de preguntas. Esa es de Álvaro Solano. Dice, a veces se presentan problemas en el Collate, ya que entre bases de datos pueden que tenga un collate diferente. ¿Hay alguna forma de configurar dentro del query para hacerlas trabajar dentro del mismo collate? Sí. Es por eso jugar con la configuración de la sesión. Ok. Álvaro, si me puedes confirmar si
Ahí ya te responde la pregunta. Si no, si necesitas ampliar, por favor, déjamelo saber. El siguiente es de Henry Troncoso. Dice, set language no es preferible utilizar parse. ¿Cómo? Set language no es preferible utilizar parse en lugar de set language. ¿Y en qué impacta el rendimiento? El rendimiento no te impacta nada en teoría, digamos, con lo que ves. El problema es lo que te puede generar si no lo utilizas correctamente, porque estás cambiando la configuración. Digamos, si vos tenés una sesión, cambiar la configuración de la sesión que estás utilizando. Si en esa sesión necesitas utilizar, digamos, la lengua original y no la has cambiado, puedes tener un resultado no adecuado. Entiendo. Henry, si me podrías confirmar si hayas te respondió la pregunta o si necesitas expandir la respuesta. Ayas, estas son las dos preguntas que teníamos al momento. Demos un segundito a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Y si no, ok, acaban de entrar varias. Vamos a ver. Solo retomando un poco de los collages. Eso también es un tema muy delicado porque realmente es como la capacidad de soportar caracteres. Entonces, es un poco complejo trabajar con bases de datos que tienen diferentes collages. Lo que la persona realiza es trabajar con, digamos, por lo menos lo que he visto yo cuando estoy generando data warehouse, trabajar con tipos de datos únicos que digamos que son datos como más universales. Ok. Dice, todas estas cláusulas y funciones se pueden utilizar en versiones menores a SQL Server 2012. La mayoría. Algunas solo se pueden utilizar, digamos, creo que todas se pueden utilizar, por lo menos la Windows Function, la que yo utilicé, están desde la versión 2000, pero para las vistas indexadas, si vas a utilizar vistas indexadas, la única limitante es que tenés que tener la versión Enterprise. Para las vistas indexadas, Enterprise. Y están soportadas, si no me equivoco, de 2005. Entiendo. Ok. ¿Alguna manera de minimizar el costo de mantenimiento de las vistas? Esa es una pregunta de Miquel. Desgraciadamente no, porque al final ganar rendimiento, pero desgraciadamente al ser un índice cluster implica de que si vos modificas datos, se tienen que modificar en el clúster, porque el clúster lo que es como una copia de los datos, pero en un formato bitree. Entonces, si vos tenés inserciones en las tablas orígenes, automáticamente la vista debe modificarse y eso te puede generar un impacto de rendimiento, porque hay un recálculo de los valores agregados. Entonces, es de tener cuidado. Generalmente, yo podría recomendar la vista indexada para ambientes de reportería, donde yo posiblemente tenga mi base de datos transaccional y yo tenga una réplica o un mirror de solo lectura que puede ser que se replique una vez al día y ahí pues, posteriormente creo mis vistas que yo sé que me van a servir y que el costo del mantenimiento no lo voy a pagar en el momento transaccional. Digamos, el problema es que el momento transaccional, dependiendo la carga que tengas en el servidor, puede ser que hasta una vista indexada te genere deadlock. Entonces, hay de evaluar bastante aspecto, digamos. Cada solución tiene su escenario de práctica, por lo menos como recomendación, te recomendaría eso para reportería. Entiendo. Si podías publicar el código de lo que están preguntando varios, que si dónde pueden bajar el código para poder ver su código, revisarlo luego.
Sí, lo voy a, digamos, digamos, ustedes lo pueden publicar en el Facebook, ¿verdad? Correcto, nosotros podemos ya sea publicarlo en el Facebook o mandarlo en el siguiente boletín que enviamos el lunes. Ponemos, si nos pasa la dirección de dónde está el código, nosotros lo ponemos en el boletín semanal para que todos lo reciban. Ok, entonces, inicialmente lo van a publicar en Facebook ustedes, les voy a pasar el código para que hagan una publicación y posteriormente voy a poner un link donde lo puedan descargar. Perfecto. Listo. Vamos a ver. Si esas son todas las preguntas que teníamos. Invitarlos para la próxima semana, irnos a dar un tour por los servicios de base de datos o irnos a dar un tour en las plataformas de base de datos como servicio. Vamos a contar con Warner Chávez, que nos va a estar hablando acerca de Azure, AWS, Google Cloud Platform, de cómo utilizarlos en plataforma de base de datos como servicio. Ayas, como siempre, un gusto tenerte acá. La verdad, muy interesante la charla. Esperamos poder tenerte en el futuro y todos cordialmente invitados para el próximo miércoles. Warner Chávez nos va a estar hablando de plataforma de base de datos como servicios. Ok, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.